Dios le bendiga, mi amado hermano. Aquí el hermano Apolinar Martínez, una vez más con otro tema de la palabra del Señor. Y esta vez traigo un tema un poquito difícil, un poquito duro. Así puede parecer, hermano, un poquito condenatorio, así puede sonar, pero pues solamente voy a tratar de explicar lo que el verso dice. Voy a tratar de no añadir nada, sino solamente a explicar lo que el verso dice, el versículo base. El mensaje se llama Otro Evangelio. Otro Evangelio. He estado predicando ahorita, he estado haciendo estos tres temas que quería hacer. Uno es el otro Jesús, el otro Espíritu y otro Evangelio. Entonces esta vez me toca el otro Evangelio. Y para eso pues quiero poner el versículo base que dice así. En Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Esa palabra, pervertir, cambiar, quiere decir torcer, que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea anatema. Y esa palabra anatema es una palabra de maldición, que conlleva maldición. Es como dijera, sea maldito. Entonces, hermano, pues voy a entrar de una vez, de lleno. Y uno de los evangelios, el que más sobresale ahorita en esta época es, o en este tiempo que estamos viviendo, en los últimos tiempos, es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es otro evangelio, no es el evangelio de las escrituras. Hay otro evangelio que es el evangelio del entretenimiento. Que hay iglesias, hermano, ocupadas en el show, ocupadas. Un pastor entrando al escenario o al púlpito, llegando al púlpito, descolgado de una cuerda, como si fuera volando hacia el púlpito, y saliendo del escenario de la misma manera. Es jalado hacia el techo del edificio y entra en un hoyo de allá del cielo, del edificio, del hoyo que está ahí, y ahí entra el pastor. Otros, hermanos, entran a través de rampas que han construido en carros lujosos, otros en motocicletas, otros en caballos. Hermano, es un show completamente. Entonces no es el evangelio de Jesucristo, es otro evangelio. Están predicando otro evangelio. Otros hermanos que se visten de superhéroes y los que aún son un poquito peor, hermano, que eso, son los que se desnudan, que se quitan completamente la camisa. Eso es otro evangelio, hermano. Entonces, no es el verdadero evangelio, pues, de las escrituras. Iglesias, hermano, ocupadas totalmente, no los negocios del Padre, sino, hermano, que tenemos iglesias donde en vez de enseñar doctrina a los jóvenes, hermanos, o que se les enseñe a evangelizar, o que se les enseñe a orar, hermano, ahora se les enseña a los jóvenes, hermano, o a las doncellas cómo brincar. Se les enseña a los aeróbicos cristianos cuál es el siguiente paso, cuál se mira mejor, cuál es la siguiente vueltita que nos vamos a dar, cuál es el siguiente ademán que vamos a hacer, y supuestamente que esos ademanes son de guerra espiritual. Hermano, eso no lo enseña la escritura, y definitivamente es otro evangelio. Entonces, el evangelio de las raíces hebreas es otro evangelio. No es el evangelio de las escrituras, hermano. En este evangelio de las raíces hebreas se les enseña a los hombres que según ellos, hermanos, según ellos dicen, el verdadero
nombre de Dios o el verdadero nombre de Jesús. Y ellos se basan mucho en la pronunciación. Se les enseña a decir shalom, se les enseña algunas palabras, hermano, como el Ruach HaKodesh, y piensan que porque saben decir algunas palabras de esas ya tienen alguna ventaja espiritual, hermano. Ese es otro evangelio, no es el evangelio. Entonces, o vestirse de alguna manera, hermano, que ya le ponen la kipá, o que ya se dejan crecer la barba, o se les enseña a vestirse o a no comer ciertas carnes, hermano. Y eso es otro evangelio. No es el evangelio de la Escritura. Hermano, el evangelio de la Escritura dice, hermano, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Entonces, pero específicamente dice, hermano, que ya no hay judío ni griego, que ya no hay esclavo ni libre, dice, hermano, que Cristo es todo en todos. Colosenses 2:16 también, hermano, déjeme ir ahí, por favor. En Colosenses 2:16. Aquí lo tengo. Están bien pegadas las páginas de la Biblia, hermano. Entonces dice, hermano, por lo tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se centran mucho en eso, hermano, como los del séptimo día, como si fuera otro evangelio. Entonces, hermano, exaltan un mandamiento sobre todos los demás mandamientos. Y ellos se preocupan mucho en no quebrantar la ley del día sábado. Pero, hermano, ¿y los otros mandamientos? Entonces, están, hermano, exagerando uno de los mandamientos, o esto de las raíces hebreas. Pues no estoy hablando exactamente de los del séptimo día, ¿no? Pero, hermano, dice específicamente que no se debe de juzgar o de hacer un juicio por lunas nuevas, por comida o por días de reposo. Entonces, muchos de ellos tienen un celo religioso que no sirve para nada, hermano. Igualmente, miramos una condenación en contra de los falsos profetas, hermano, y maestros que han cambiado el mero evangelio por otro evangelio que no sirve para salvar, que no sirve para la salvación de los hombres, sino ellos atraen sus adeptos ya de personas convertidas. Y los hermanos van a veces, saben que es una persona nueva que ha creído en el evangelio y tratan, hermano, de jalarlo hacia ellos. Deberían de ir, hermano, y hacer evangelismo como las otras iglesias. Entonces, pero este problema, hermano, viene desde los inicios de la iglesia, es cuando el apóstol Pedro fue arrastrado, hermano, por esta cosa del judaísmo, que empezaban igual que la iglesia de Gálatas, que los estaban enseñando a judaizar, que después de haber creído, que después de haber confiado, que de haber empezado por el Espíritu, con la fe de niño para creer, ahora estaban cayendo de la gracia por seguir otro evangelio diferente de obras, de salvarse por las obras de la ley. Es lo que estaba pasando en la iglesia de los Gálatas. Entonces, hermano, quiero ir a otro, que es el evangelio light. Un evangelio light, hermano. Si usted tiene un evangelio que le tolera todo, hermano, eso no es el evangelio de la Biblia, es otro evangelio. Es un evangelio sin reverencia, es un evangelio descuidado, es un evangelio relax, es un evangelio, hermano, de gorra, de sandalias y de un tarro de café. ¿Qué pasa, hermano, con esa advertencia de, hermano, de creer en y de cuidar en este evangelio que hemos recibido? De cuidarlo. Y le digo, hay este evangelio, hermano, que es completamente sin reverencia y descuidado totalmente. No hay temor, no hay temblor, no hay nada en este, hermano, no hay reverencia pues en este evangelio light. Entonces fíjese lo que dice Judas 1:4.
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces hay un evangelio, hermano, que es otro evangelio que permite el libertinaje, que lo permite y como si hermano, como si lo promoviera con su manera, hermano, de ellos mirar el evangelio. Es completamente relax. Entonces vivimos en tiempos de Pablo, hermano, que el apóstol Pablo calificó como tiempos peligrosos. No por la violencia, sí hay violencia, por supuesto que está, hermano, los hombres crueles se han multiplicado, no por las guerras, no, sino que, hermano, porque muchos falsos maestros se levantarían predicando otro evangelio, hermano. La apostasía iba a crecer. Y fíjese lo que dice el apóstol, hermano, le dice a uno de sus discípulos: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Yo sé que esa palabra de ávaros, algunos dicen avaros, no sé realmente cómo se pronuncia esta palabra, pero ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítales. Entonces dice, hermano, que tienen apariencia de piedad, que a veces tienen el vocabulario, que dicen Dios te bendiga, que a lo mejor sí, bueno, algunas ya no dicen Dios te bendiga, hermano, ya han cambiado, le digo, la bendición del Señor por otras palabras, por palabras humanas solamente, hermano. Entonces, este es el evangelio de la hipergracia, así se llama, hermano. Y el evangelio de la hipergracia es otro evangelio, no es el evangelio de las escrituras. Entonces, el evangelio de la unicidad, este es otro evangelio también. Hermano, es otro evangelio. La Trinidad se mira en las escrituras desde el Antiguo Testamento. Y no me voy a dedicar, hermano, a explicar la Trinidad. Ese va a ser otro tema, hermano, porque es un tema totalmente diferente. Pero solo por poner un ejemplo, hermano, dice la Biblia, en el principio, el primer verso de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios, hermano, esa palabra Dios en el verso es plural. La palabra es Elohim. Y Elohim es Dios, pero en plural. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, hermano, si estuviera excluyendo o si estuviera refiriéndose a sí mismo como uno solo, dijera, haré al hombre a mi imagen. No, pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no se está refiriendo a ángeles, porque si se estuviera refiriendo a ángeles, entonces de alguna manera nosotros nos debiéramos de alguna forma y les debiéramos algún tipo de respeto, reverencia o adoración a los ángeles, según esta creencia, hermano, porque también pues ellos tomaron parte en la creación del hombre, ¿no? Si se estuviera refiriendo a los ángeles, pero no se está refiriendo a los ángeles, sino se está refiriendo a la triunidad de Dios. Entonces yo continúo, hermano, porque voy a dar el otro tema de la Trinidad, porque yo creo que cabe aquí, ¿no? Entonces, sigo. El evangelio sin Biblia es otro evangelio, hermano. Es otro evangelio. Oh, sí, dice, eso dice la Biblia, pero pues eso ya pasó de moda. Nosotros ya no creemos eso. Entonces, hermano, eso ya pasó, dice.
Pero la Biblia nos sigue diciendo, hermano, que debemos, dice, como dice 2 Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pero no, dice, hermano, que tenemos también la palabra profética más segura y que hacemos bien en no retirarnos de ella, en consultarla, en estar mirando qué dice la Escritura, hermano, acerca de los tiempos que estamos viviendo, acerca de cómo debemos de caminar. Todo dice, todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice el apóstol Pedro, hermano. Entonces, el evangelio de salvo para siempre salvo es otro evangelio, hermano. Es otro evangelio. Así como el mormonismo es otro evangelio, el de los testigos contra Jehová es otro evangelio, hermano. El evangelio del romanismo y del papismo es otro evangelio que permite, hermano, la idolatría, que es mala, fomenta la idolatría, hermano, que tiene Biblia para encerrar a los hombres hermano, y tenerlos ahí esclavizados. Entonces, es otro evangelio. Hermanos, si el ser maldecidos por los hombres lleva peso, imagínese, hermano, ser maldecidos por Dios mismo, llevar una maldición de Dios sobre la vida de uno, o una maldición, bueno, vamos a decir que fue el apóstol Pablo, bueno, llevar una maldición apostólica, hermano, sobre la vida de uno, porque el verso dice, pues bien, en la Biblia, hermano, en una de las Biblias dice, pues bien, que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que os predique un evangelio diferente del que os hemos predicado. Pero dice, hermano, dice, pues bien, que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, ya sea uno de nosotros, dice, o sea un ángel del cielo. Entonces el apóstol prosigue a decir, hermano, que no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio que fue anunciado por los apóstoles sea torcido, o que se haya torcido, o que es pervertido por los hombres, hermano, que es rebajado, o por hombres o por mujeres, hermano, porque pues ahí, hermano, no está limitado para los hombres. Si una mujer, hermano, tuerce el evangelio como aquella mujer, no sé dónde está, hermano, no sigo yo esas publicaciones, pero yo sé que hay una mujer que se cree que ella es el Cristo y que llama a los hombres a adorarla a ella, que el Cristo es una mujer, es otro evangelio. Que este hombre que se dice ser apóstol, Juan Mesa, donde dice que el consolador, que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, que es una mujer, es otro evangelio. Y la maldición apostólica, hermano, cae sobre ellos. Es otro evangelio. Entonces, en el antiguo pacto hay maldiciones, hermano, por desobedecer la ley. El capítulo 28 de Deuteronomio, usted puede mirarlo, maldición tras maldición por aquellos que desobedecen la ley. Bueno, ese es el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto, hermano, en el Nuevo Testamento, hay una maldición para aquellos que traten de cambiarlo. Hay una maldición para aquellos que tratan de torcerlo. Y en eso debemos de tener cuidado, hermano. Es algo severo para mí, hermano. Y lo que voy a decir a continuación, como le dije al principio, hermano, que puedes parecer muy duro, que puedes parecer muy condenatorio, muy juicioso, que como emitiendo un juicio. Yo no lo estoy haciendo. Yo solamente voy a tratar de usar, o estoy tratando de usar, hermano, pues el entendimiento que el Señor me ha dado para poder entender qué cosa quiere decir este versículo del anatema, de maldito, dice, es el hombre que os predique otro evangelio. No estoy tratando de meterle algo al versículo, no dice maldito, dice, hermano.
Entonces hay una maldición, hermano, en el Nuevo Testamento para aquellos que traten de cambiarlo y que tratan de torcerlo. Sí, hermano. Para mí es inimaginable, es inconcebible, hermano, cómo un hombre se atreve, hermano, cómo una mujer se atreve a tentar a Dios de esa manera, hermano. O está engañado, o está engañada, o no cree en esta advertencia de Dios, hermano. No cree, simplemente no cree. No cree que realmente Dios esté en serio, hermano, en cuanto a esto. El apóstol Pablo dice, malditos, dice, por cambiar el evangelio. Tremendo, hermano. Y le digo, hermano, tal vez debería ser alguien más, hermano, que dijera esto, pero, hermano, y yo digo que sí hay muchos, hermano, que tratando hermano, de perseverar en el evangelio de las escrituras, hermano, anuncian la apostasía. Entonces, hermano, es como si dijera, malditos aquellos que han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Malditos los que le añadieron sus pensamientos al evangelio. Como si dijera, malditos son los que le añadieron psicología. Malditos los que le añadieron metafísica, los que le añadieron humanismo, los que le añadieron positivismo, los que le añadieron y los que le quitaron. ¿Acaso no dice eso la escritura, hermano, que hay maldición para aquellos que le añaden y para aquellos que le quitan? Entonces, hermano, se tuerce el evangelio, se corrompe el evangelio, se rebaja el evangelio, y aquellos que lo hacen, hermano, según la escritura, según el versículo que leímos, hermano, dice anatema, dice malditos. Entonces, malditos son los que lo rebajan, los que lo diluyen, hermano. Los que lo adulteraron, cuando una leche se le echa agua, cuando el evangelio se rebaja, se está adulterando, hermano. Los que le quitan hermano, la culpa. Es tremendo, hermano. Los que le quitan las demandas y los juicios, dice, malditos, dice, anatemas. Malditos son los que le quitaron la verdad, la severidad de las amenazas, hermano. Malditos los que le quitaron la cruz y los que le quitaron la negación al yo. Eso, hermano, Dios mío, eso dice, malditos aquellos que le quitaron el infierno. Usted sabe que hay, hermano, evangelios donde no hay infierno, donde no hay condenación. Donde no hay condenación ni para el pecador, pues. Pero la Biblia dice, hermano, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo, para aquellos que no andan según la carne. No hay condenación. No hay. Es la gran bendición que nosotros tenemos del evangelio. Pero sí hay maldición para aquellos, hermano, que le quitan, como aquellos que le quitan la deidad al Hijo, que le quitan la divinidad y que lo hacen meramente un hombre solamente. Un profeta, un escogido, un iluminado. Dice, anatemas, malditos sois. Es otro evangelio. Entonces los que le rebajan, hermano, o los que le quitan el infierno, los que le quitan la cruz, los que le quitan las amenazas, hermano, y las demandas del evangelio, es otro evangelio. Es otro evangelio. No es el evangelio de las escrituras, hermano. Entonces son anatemas por quitarle, hermano, las advertencias, o por negarlas o por anunciarlas. Es otro evangelio. Le digo, parece, hermano, que estuviera predicando otro evangelio. Pero no, estoy tratando de ver este versículo, hermano, con la luz de la escritura. Entonces continúo, hermano, aquí un poquito más solamente, hermano. Los que le añaden diversión, pues porque no pueden mantener a los jóvenes, hermano, pues ocupados en las cosas del Señor, sino que les ponen distracciones, hermano. Les ponen distracciones para poderlos mantener, hermano, y ya no saben qué hacer para mantener a los jóvenes, hermano, pues entretenidos. Es otro evangelio. Dice, anatemas, dice. Como aquellos que lo venden. Es un evangelio diferente. Malditos son, dice.
aquellos que le añadieron precio, hermano, a las cosas de Dios, aquellos que le añadieron tarifa a su predicación, a lo que ellos hacen, hermano. Dios santo, hermano. Esto no es el evangelio de Dios, dice, hermano. Es otro evangelio, es un evangelio del diablo. Es un evangelio de Satanás, es un evangelio torcido. Es terrible, hermano. Es terrible. Para mí es terrible. Sí, hermano. Y con la maldición, hermano, dice, como la maldición que emitió Jacob, dice, en aquel que se encuentren o que sean encontrados los ídolos, que muera, dice. Y se encontraron los ídolos en su esposa. Bueno, no los encontraron, ¿verdad? Pero ahí estaban. Debajo de las enaguas de su mujer. Entonces, hermano, esta maldición ninguno de nosotros desearía, hermano, que estuviera en nuestra vida o nuestra familia. Aquellos que impiden el casamiento, hermano, ahí está, dice que es doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, según Timoteo, según la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que añaden, hermano, que impiden el casamiento. Los que esconden la idolatría, es otro evangelio. Malditos son, hermano, los que mandan a abstenerse de alimentos, dice que es otro evangelio. Que es un evangelio de demonios y de espíritus engañadores. Eso dice la Escritura, yo solamente estoy repitiendo, hermano. Aquellos que inducen a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, es otro evangelio. Aquel evangelio que arrastra a las ovejas tras sí. Que me sigan a mí, que me amen a mí, que me quieran a mí. Y hermano, y quiten el amor que es hacia Dios y la reverencia que es hacia Dios y el temor que es hacia Dios. Y lo atraen a las ovejas, las arrastran tras sí mismo. Esto de oírme a mí y no escuches a nadie más y seguidme a mí. Es otro evangelio. Es otro evangelio. Es otro espíritu, no es el espíritu de Dios. Continúo aquí, ya me lo termino, hermano. Ya dije que aquellos que rebajaron a Jesús a un simple humano, o aquellos que dicen que Jesús es chido y que Jesús es la onda, eso estuvo un apogeo grande como esos 10 años, hermano, con rótulos grandísimos por todo, hermano, México, que salía: Jesús es chido, Jesús es la onda. Entonces, si no es la onda, no lo vamos a seguir. Hermano, dice malditos, dice anatemas, no es el evangelio. El evangelio lleva una cruz. Lleva una cruz, hermano. Malditos los que cambiaron el evangelio puro por un evangelio romántico, por un evangelio de sentimientos, que dice que no tienen el espíritu, hermano. Personas sensuales, y personas sensuales no solamente se trata, hermano, de aquellos que son arrastrados por pecados sexuales, no, sensual por aquellos que se guían por todos sus sentidos. Es que yo siento, es que yo me imagino, es que no, pues yo siento que no debe de ser así. Sensuales, no es por vista, no es por nuestros sentidos, es por fe, es un caminar por fe, por fe queriendo agradar a Dios conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, hermano, hay otros que le metieron fiestas paganas al evangelio. Es otro evangelio. Músicos que le introdujeron romanticismo a la música y ya no se sabe si le están cantando a Dios o le están cantando a una mujer, o si una mujer no se sabe si le está cantando a Dios o le está cantando a un hombre. No, hermano, se necesita el cuidado, la reverencia, el honor que se le debe, hermano, a la Escritura, a Dios. Otros que le introdujeron el culturismo.
La cultura, como hermano, la cultura no rige al evangelio, el evangelio debe regir a las culturas. Entonces ya hablamos de los que se volvieron a las viandas y a la vestimenta judía, hermano. Esta maldición es de parte de un apóstol, y un apóstol que, hermano, que estaba siendo inspirado por Dios. Y es una maldición para aquellos, hermano, que pervierten, hermano, el evangelio. Ese evangelio que Dios les iluminó su mente para que creyeran en el Dios mismo que los rescató. Dios santo, hermano, estos... Anatema, dice, para aquellos que perturban el alma trayendo solo acusación y condenación. Es también otro evangelio, hermano, donde no hay gracia, donde casi no hay perdón, donde casi no hay amor, donde casi no hay libertad, hermano. Y por ahí parece que esta palabra fuera muy dura, hermano, pero nos podemos dar cuenta muy tarde, hermano, que tal vez estamos siguiendo, o que estábamos siguiendo, un evangelio diferente. Y que dura es, dice, dura, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios que cumple, hermano, las cosas que dice. Soy el pastor Apolinar Martínez, hermano, y nos vemos en el próximo video. Déjeme su comentario, y hermano, pues vamos a seguir dando temas de pues de lo que el Señor me guía a dar, ¿no? Dios me les bendiga a todos. Saludos, bendiciones desde la sala de mi casa. Amén.